urolitiasis, el tratamiento. Dice un paciente que tiene cálculos renales por ácido úrico asociados con gota. El gota quiere decir que tiene ácido úrico en sangre elevado, ¿no? Y el fármaco que vamos a emplear para uricemia va a ser de acuerdo al tipo de cálculo. Entonces vamos a hablar un poco de cálculos. El cálculo más frecuente es de cálculo de calcio, es el 90% de los cálculos y el que está asociado con oxalato de calcio y fosfato de calcio, el cálculo de calcio. 35 o 70% está asociado con oxalato de calcio. El segundo cálculo más frecuente es el cálculo de Struvita, que es el cálculo infeccioso, ¿ya? El tercer cálculo es el cálculo ácido úrico, que es el cálculo radiolúcido, y el cuarto cálculo más frecuente es el cálculo de cistina, que es el cálculo hereditario. Entonces tenemos cálculos frecuentes, que es el cálculo de calcio, es el más frecuente de todos, el cálculo infeccioso, Struvita, radiolúcido, que no se ven las placas, ácido úrico, y cistina, el cálculo hereditario, ¿ya? En frecuencia es el segundo frecuente de Struvita, el tercero es el ácido úrico y el menos frecuente será la cistina. Entonces vamos a hablar de qué cosas tenemos que hacer para prevenir la formación de cálculos. Todos los cálculos que se forman ya no hay forma de disolverlos. No hay pastillas para disolver un cálculo, no hay tratamientos para disolver un cálculo. Aquí lo único que hay que hacer cuando ya se formó el cálculo es o se elimina espontáneamente o se opera, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco de calcio. Cuando hablamos de cálculo de calcio, es el cálculo más frecuente, ocurre es el 90%, y el cálculo generalmente se forma por la teoría de sobresaturación. Exceso de cristales, hay exceso de cristales que se forman en la orina y esos cristales precipitan y forman cálculos. Es cuando ustedes tienen un vaso que le echan mucho azúcar. Cuando le echan mucho azúcar, el azúcar precipita. Y esa es la teoría de sobresaturación que depende de todos estos tipos de cálculos. Ahora, esa teoría de sobresaturación depende de dos factores, del pH y la temperatura. O sea, si ustedes tienen un vaso de azúcar y lo quieren disolver el azúcar, lo calientan y lo disuelven en el azúcar. Y ya no se ve el azúcar, ¿no es cierto? La temperatura. Y eso no lo podemos hacer al paciente no lo podemos calentar, ¿no es cierto? La otra posibilidad es el pH. El pH hace que unos cálculos precipiten pH alcalino y otros cálculos precipiten pH ácido. Cálculos de fosfato de calcio precipita en pH alcalino, cálculo de Struvita precipita en pH alcalino, cálculo de ácido úrico precipita en pH ácido y cálculo de cistina precipita en pH ácido. Dos cálculos precipitan en pH alcalino y dos cálculos precipitan en pH ácido. Y eso depende de la teoría de sobresaturación. Entonces este es un cálculo, el cálculo de calcio. Es un cálculo radiopaco. Entonces en las placas vamos a encontrar cálculos radiolúcidos y cálculos radiopacos. Los cálculos radiolúcidos son los que no se ven en la placa simple y los cálculos radiopacos son los que se ven en las placas simples. Cuando nosotros vemos cálculos en las placas pueden ser radiolúcidos o radiopacos, pero cuando vemos cálculos en una tomografía, vemos cálculos en una ecografía o un urotén o una resonancia, todos los cálculos se ven blancos. Todos los cálculos se ven blancos. Para ver si son radiopacos o radiolúcidos tenemos que tener una placa. ¿Saben? Si se ve en la placa, radiopaco. Si no se ve, radiolúcido. Y si es radiolúcido, ¿qué cálculo es? Ácido úrico. Entonces, en el caso de la pregunta debe ser de ácido úrico y no debe ser radiolúcido. Cuando hablamos de calcio, normalmente vamos a hablar que los mayores casos idiopáticos y secundarios son los más raros, solamente el 10%. Y cuando hablamos de causas secundarias, ahí sí tenemos que hacer dieta de calcio. Cuando son de tipo idiopático, no tenemos que hacer dieta de calcio. ¿Cuándo hacemos dieta de calcio? Cuando son de tipo secundario. Y cuando son de tipo secundario, podemos encontrar varias enfermedades que pueden producir la formación de cálculos. Uno es un problema intestinal, y cuando absorbe mucho el intestino, el calcio se llama una hipercalciuria absortiva. Por una causa idiopática, normalmente no sabemos por qué el intestino empieza a absorber mucho calcio, ¿ya? Y ese calcio se va a la sangre y ese calcio se trata de eliminar por la orina. El exceso de calcio en la orina hace que precipite el cálculo y se forme el cristal de calcio y se forme el cálculo de calcio. La segunda posibilidad es que el paciente tenga una enfermedad que se llama la acidosis tubular renal. Cuando el paciente tiene acidosis tubular renal, lo que hace es que no absorbe los túbulos, las hace contornadas gel o túbulos contornados proximales distales, no absorben el calcio ni absorben el bicarbonato.
Si no absorbe el bicarbonato, todo el bicarbonato se elimina por la orina. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con el bicarbonato en la sangre? Va a disminuir. Y por eso se llama acidosis tubular renal. Entonces se va a eliminar calcio de la orina y se va a eliminar bicarbonato. Cuando hay enfermedad de hiperparatidismo, lo que va a ocurrir es que esa hormona va a producir exceso de calcio en la sangre, hipercalcemia, y ese exceso de calcio en la sangre va a producir que se elimine calcio en la orina y aumente la sobresaturación de calcio en la orina y se forma el cálculo. Cuando el paciente está inmovilizado, postrado en su cama, obviamente un hueso que no se mueve se descalcifica y ese calcio pasa al torrente sanguíneo y se aumenta la concentración de calcio en la sangre, aumenta la concentración de calcio en la orina porque en el riñón, al encontrar mucho calcio en la sangre, empieza a eliminarlo por la orina y obviamente aumenta la sobresaturación del calcio. Todos estos casos son causas secundarias de la formación de cálculos, pero la mayoría, el 90% de los casos son de tipo idiopático. Entonces, en los casos idiopáticos no necesitamos hacer dieta, porque la dieta no evita la formación de cálculos. ¿Cuál es el tratamiento acá? En calcio, aumentar la cantidad de líquidos, de 3 a 5 litros diarios de agua para evitar la formación de cálculos, evitando la teoría de sobresaturación, evitar la deshidratación, y el paciente que a pesar que está tomando abundante líquido forma cálculos, podemos dar tiazidas, hidroclorotiazidas, especialmente medicamentos como diuréticos de asa, como la hidroclorotiazida, y estos diuréticos lo que hacen es absorber el calcio a nivel de los túbulos. Entonces disminuye la concentración de calcio a nivel de orina y eso evitaría la formación de cálculos con diuréticos. ¿Está bien? Obviamente la dieta de calcio solamente se da para pacientes que tengan causas secundarias de formación de cálculos. Solamente el 10%. El 90% de los calcios, si yo restringo la dieta de calcio, no va a evitar la formación de cálculos. La dieta o no dieta de calcio no va a evitar la formación de cálculos. El segundo cálculo más frecuente, el tercer cálculo más frecuente es el cálculo azúrico, que son radiolúcidos, y estos cálculos presentan pH ácido, hemos dicho, ¿no? Normalmente estos cálculos dependen del ácido úrico y normalmente lo que tenemos que hacer para evitar estos cálculos es restringir las carnes rojas, las proteínas, ¿no? Y sabemos que estos cálculos presentan pH ácido, entonces tenemos que alcalinizar la orina. ¿Cómo alcalinizamos la orina? Usando bicarbonato o usando citrato. ¿Está bien? Entonces cuando ustedes les digan un medicamento para evitar los cálculos, como el citrato, por ejemplo, entonces ustedes saben que el citrato solamente debe evitar ¿qué cosa? El cálculo de ácido úrico. ¿Está bien? De ácido úrico, porque va a alcalinizar la orina. ¿Y qué otro cálculo? El cálculo de cistina, el citrato. Y aquel paciente que tenga exceso de ácido úrico en sangre, damos allopurinol. El allopurinol lo que evita es el paso de xantinas a ácido úrico. ¿Ya? De xantinas a ácido úrico. El tercer cálculo es el cálculo hereditario, que es el cálculo de cistina. Está formado por, normalmente el problema acá es que existen 4 aminoácidos que no se absorben a nivel de los túbulos. Cistina, ornitina, lisina y arginina. Son 4 aminoácidos que no se absorben y de los 4 aminoácidos 3 son solubles en agua y uno es no soluble en la orina. Entonces, ¿cuál es el que no es no soluble? Aquel que se precipita y es el cálculo de cistina. Los otros 3 son solubles en la orina, por eso que no se forman los cálculos. Pero el cálculo de cistina no es soluble y entonces, ¿qué ocurre acá? Se va a formar la teoría de sobresaturación y se forma el cálculo. Estos cálculos presentan pH ácido, igual que el cálculo ácido úrico, y lo que hay que hacer acá es, igual que todos los cálculos, la teoría de sobresaturación, aumentar el ingesta de líquidos, ¿no es cierto? Y si sabemos que esos cálculos presentan pH ácido, lo tenemos que alcalinizar la orina. ¿Y con qué alcalinizamos la orina? Con citrato de potasio o con bicarbonato. Restringimos la metionina, que es un precursor de la cistina, y si nosotros damos, a pesar de que damos aumentante líquido y restringimos las carnes, la metionina y alcalinizamos la orina, se forman los cálculos, podemos usar la D-penicillamina o también el alfa-mercaptopregnelicina para aumentar la solubilidad de la cistina en la orina. ¿Está bien? Damos estos medicamentos y estos medicamentos lo que hacen es aumentar la solubilidad de la orina, del cálculo de cistina en la orina.
Entonces, esos tipos son los tratamientos que podemos usar para el cálculo de cistino. El segundo cálculo más frecuente es el cálculo de fosfato, amonio y magnesio. Y ese fosfato, amonio y magnesio es lo que se denomina el cálculo de struvita. El cálculo de struvita es el cálculo infeccioso y normalmente está formado por tres componentes: fosfato, amonio y magnesio. El componente más importante es el amonio. ¿Por qué es el componente más importante? Porque el amonio viene del amoníaco, que es NH3, y pasa a NH4. Y esto es gracias a una enzima que tiene la bacteria que se llama la ureasa. La ureasa es una enzima que tiene la bacteria que pasa, puede convertir el NH3, que es el amoníaco, y pasarlo a amonio, NH4. Esta enzima lo tienen algunas bacterias, y la bacteria más frecuente que produce estos cálculos es la bacteria que se llama Proteus. El Proteus es el germen que produce el 70% de estos cálculos, el Proteus. Entonces, aparte de Proteus, tenemos Klebsiella, tenemos Providencia, tenemos Pseudomonas. Pero el germen que nunca tiene esta bacteria, esta enzima, que es la ureasa, es la Escherichia coli. La Escherichia coli es el germen que produce más infección urinaria, pero esta bacteria no tiene esta ureasa. Entonces, esta bacteria nunca produce este tipo de cálculo de fosfato, amonio y magnesio, struvita. Normalmente estos cálculos presentan pH alcalino. Entonces, si presentan pH alcalino, tenemos que acidificar la orina. ¿Cómo acidificamos la orina? Con vitamina C, que es ácido ascórbico, con la metionina, que es un aminoácido, que es el uraash, que ustedes han escuchado, y con cranberry. Cranberry es como una ciruela, ¿no?, que acidifica la orina. Esas tres formas podemos acidificar la orina, porque este cálculo presenta en pH alcalino. Entonces, estos cálculos tienen la forma de coral, miren, y así. Entonces, cuando ustedes ven esta forma de cálculo, ya saben que es un cálculo coraliforme, que es la forma de un coral, y esos cálculos coraliformes presentan pH alcalino. Sabemos que es un cálculo infeccioso y está formado por fosfato, amonio y magnesio. ¿Ya? Entonces, para que no crezca, ¿qué tendrían que hacer? Acidificar la orina. Estos cálculos tienen esta forma, así como un coral. ¿Ya? El tratamiento de estos cálculos coraliformes, ¿no?, o de struvita, dar antibióticos, obviamente aumentar la ingesta de líquidos, ¿no?, para evitar la teoría de sobresaturación, dar antibióticos para evitar la formación de gérmenes como Proteus, ¿no?, restringir obviamente el magnesio, ¿no?, el magnesio que va a formar parte, igual que los fosfatos, eliminar todo aquel cuerpo extraño que pueda producir infección urinaria. Y para inhibir la enzima que tiene la bacteria, que se llama la ureasa, podemos dar el aceto hidroxámico para evitar que aparezca esa bacteria, ¿no?, la enzima de esa bacteria aparezca. Entonces, todos estos son los tratamientos médicos que podemos usar. Entonces, vamos a ver las preguntas. En la litésis renal por ácido úrico asociado con gota, el fármaco empleado obviamente es el allopurinol. ¿Saben? Solamente ácido úrico, el tratamiento es evitar que el ácido úrico se forme de paso de santinas o ácido úrico con el allopurinol, y eso evitaría la formación, la hiperuricemia y la formación de cálculo de ácido úrico. Indometacina, que es un antiinflamatorio, no tiene nada que ver. La colchicina también es un antiinflamatorio, no tiene nada que ver. La furosemida, ¿qué hace? Es un diurético que lo que hace es eliminar más calcio a la orina. Entonces, si a un paciente yo le doy furosemida, lo que hace es eliminar más calcio en la orina y se podrían formar cálculos de calcio inclusive. ¿Ya? Y pirecelular no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería dar allopurinol. En traumatismo renal, vamos a hablar, dice, ¿cuál es el mejor estudio para diagnosticar un trauma renal? Cuando hablamos de traumatismos, vamos a hablar que los traumatismos, el sitio más frecuente de traumatismos es en el tracto urinario superior, en riñón. 67% ocurre en el tracto urinario superior. En la vejiga es el 22%, ¿no?, y en la uretra 3%. Entonces vamos a hablar de cuáles son la clasificación de traumatismos renales. Cuando hablamos de traumatismos renales podemos ver esto. Ya podemos ver esto. Entonces, ¿cuál es la característica de traumatismo renal? Podemos encontrar un hematoma que se forma con una cápsula intacta, un hematoma, pero la cápsula intacta, y eso será el grado 1. Cuando el paciente tiene un hematoma, pero el parénquima está intacto y el hematoma está entre la cápsula y el parénquima, es grado 1.
Cuando se rompe el riñón y tiene menos de 1 centímetro, grado 2. Cuando se rompe el riñón y tiene más de 1 centímetro, grado 3. Cuando se compromete el sistema excretor, grado 4. Y cuando estalla el riñón en múltiples pedazos, como cuando ustedes tiran un vaso al suelo, grado 5. Todos son los 5 grados de traumatismo. ¿Cuál es la importancia de estos traumatismos? Dividir estos grados de traumatismo, porque 1, 2 y 3 se observan. El paciente va en observación y tiene que estar en reposo absoluto, ni siquiera para ir al baño. Orina en su cama, postrado en su cama. ¿Ya? Y el paciente tiene grado 4 o 5, tiene que entrar a sala, a hacer operaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la prueba más importante para hacer el diagnóstico de traumatismo renal? Es la tomografía. La tomografía es la prueba más importante y es la prueba de gold estándar. Las otras pruebas que ustedes van a usar, pueden usar ecografía excretoria, resonancia, todo, y algunos tienen la misma sensibilidad, o a otras pruebas nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico más preciso del traumatismo renal. Pero la prueba más importante es la tomografía. ¿Qué grado de traumatismo es este? 1, 2, 3 o 4 o 5. Miren, este es el parénquima. ¿Se ha roto el parénquima? No. ¿Qué grado es? 1. Todo esto parece que fuera escandaloso, pero solamente es un hematoma, el parénquima está intacto, entonces grado 1. Traumatismo grado 1, entonces ¿qué hay que hacer con el paciente? Dejarlo en reposo. Reposo. ¿Qué grado de traumatismo es? ¿Se ha roto el parénquima renal? Más de 1 centímetro. Grado 13. Grado 3. ¿Qué grado de traumatismo es este? Miren acá, el riñón se ha abierto más de 1 centímetro. Pero ¿qué pasa? Este es el contraste, o lo blanco es el contraste. ¿Qué está pasando con el contraste? Se está saliendo, entonces queda comprometido el sistema excretor. ¿Qué grado es? 4. Tiene que trazarlo. Tiene que trazar las operaciones. Entonces, la tomografía es la prueba más importante para hacer el diagnóstico y el tratamiento que debe recibir el paciente. Entonces, con la tomografía podemos ver el grado de traumatismo, pero otras pruebas que podemos usar es pruebas como la ecografía excretoria o la pilografía ascendente, donde vemos el contraste, cómo se escapa, ¿no? Pero no son estudios auxiliares que nos pueden ayudarnos a ver el grado de traumatismo. Igual, la arteriografía, nosotros podemos identificar el vaso que está sangrando, ¿no? Y decir, está sangrando un vaso sanguíneo y eso está produciendo el hematurio. Pero la arteriografía normalmente, actualmente se utiliza más que para hacer el diagnóstico, es para hacer tratamientos. Cuando nosotros vemos el riñón tiene 5 segmentos vasculares. 5 segmentos vasculares. Si el paciente tiene un traumatismo renal y está sangrando, y le pasamos sangre y baja la presión, sigue bajando la presión, lo único que antes quedaba era entrar a sala a sacar el riñón. ¿Ya? Actualmente, cuando un paciente está sangrando y podemos estabilizarlo hemodinámicamente, para evitar el sacar el riñón, podemos hacerle una arteriografía, buscar el segmento vascular que está sangrando y embolizar esa arteria con gelfon o con colágeno. ¿Está bien? Entonces sabemos que el riñón tiene 5 segmentos vasculares: apical, superior, medio, inferior y posterior. Y por ejemplo aquí lo que vamos a embolizar esta arteria que está sangrando y que está produciendo que el paciente esté sangrando y perdiendo, que esté hipotenso, y el paciente va a quedarse solamente con un segmento necrosado y va a quedarse con 4 segmentos viables. ¿Ya? Y eso es un tratamiento con la arteriografía. La arteriografía actualmente sirve para eso, más que todo. ¿Ya? La ecografía no nos ayuda mucho. La ecografía no nos ayuda mucho para ver el grado de traumatismo renal. Nos puede identificar que el paciente tiene un hematoma, pero no puede identificarnos si es de tipo 1, 2, 3 o 4 o 5. ¿Ya? Entonces la prueba más importante cuando vemos traumatismo renal es la tomografía. ¿No? La tomografía. La ecografía excretoria nos ayuda en algo complementario, igual que la arteriografía o la placa simple, pero la prueba más importante es la tomografía para hacer el diagnóstico del tumor y para ver el estadio, del grado de lesión del tumor. Entonces la respuesta sería la tomografía. En cáncer renal, dicen, ¿cuál es la neoplasia maligna más frecuente en el riñón?
Entonces tenemos que ver que en cáncer renal vamos a encontrar diferentes tipos de cáncer, de tumores, ¿no? Encontramos tumores benignos y también tumores malignos. Encontramos en los niños tumores como el tumor de Wilms, y en los adultos encontramos el hipernefroma, tumor de células renales. Cuando ustedes vean una imagen sólida del riñón, cáncer. ¿Ya? Que veamos patologías como fibromas, liomas, lipomas, eso es raro, raro. Lo más frecuente es que una imagen sólida del riñón sea cáncer. Cuando vean una ecografía, tomografía o resonancia que diga una imagen sólida, cáncer, cáncer renal. El resto realmente es muy raro. Cuando hablamos de cáncer renal, entonces vamos a encontrar que el cáncer renal puede tener diferentes tipos histológicos, de acuerdo a dónde vienen. Pues encontramos el cáncer células claras, células como fóbicas, como fílicas, que dependen del tumor de Bellini o renal. Y cuando hablamos del cáncer renal, vamos a aclarar que este cáncer renal, normalmente lo más frecuente histológicamente sea a células claras, 75% células claras. 15% es como fílicos, como fóbicos son 3%, el leucocitoma solamente es el 3%, y que depende del sistema de Bellini o del sistema colector, es solamente el 2%. Lo más frecuente histológicamente son las claras. Cuando hablamos del cáncer renal, normalmente el cáncer renal es una enfermedad que ocurre en las personas de tercera edad, ¿está bien? Y estos son los tumores que produce el cáncer, ¿no? Un tumor sólido. Normalmente el más frecuente es el hombre sobre la mujer y ocurre siempre en tercera edad. El síntoma más importante siempre en cánceres es hematuria. Cuando hablamos de los síntomas que puede tener el paciente es dolor, masa y hematuria, los síntomas más importantes. Puede ocurrir un 30% en cada uno de ellos, y la triada clásica de un tumor renal es dolor, masa y hematuria, que ocurre en el 10% de los casos. ¿Ya? Pero cualquier paciente que tenga una hematuria en persona de tercera edad, cáncer. Cuando hablamos del cáncer renal es lo que llamamos el cáncer del clínico, porque este cáncer produce lo que se llama síndromes paraneoplásicos. Entonces estos síndromes paraneoplásicos ocurren más que todo porque produce toxinas, ese cáncer, que pueda producir efectos sobre otras partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un cáncer renal, ese cáncer renal puede producir eritropoyetina. Y al producir eritropoyetina, ¿qué va a producir? Policitemia. Sabemos que el cáncer renal puede también producir 2,3-hidroxicalciferol, que es un precursor ¿de quién? De la vitamina D. Y eso puede producir un aumento en la absorción de calcio en la sangre y producir hipercalcemia. Puede producir también, este tumor renal puede producir un aumento en la renina angiotensina, y eso va a producir hipertensión arterial. Puede producir metabolitos semejantes al ACTH, y eso producir el síndrome de Cushing. También puede producir una elevación de TGO-TGP, y esa elevación de TGO-TGP sin metástasis hepática puede producir lo que se llama el síndrome de Stauffer. Entonces, todos estos síndromes paraneoplásicos van a desaparecer cuando sacamos el riñón. Sacamos el riñón y todo esto desaparece. Cuando hablamos de estadio del tumor, normalmente el estadio del tumor es cuando el tumor está limitado al riñón, menos de 7 centímetros. Cuando está más de 7 centímetros dentro del riñón se le llama T2. Y cuando tiene compromiso de los vasos sanguíneos o de la glándula suprarrenal y se puede por fuera del riñón, estamos hablando de un estadio T3. El T3A cuando invade la suprarrenal, T3B cuando invade la vena renal o la vena cava inferior, y T3C cuando invade la vena cava superior. Y cuando invade la vena cava superior se puede ir inclusive al corazón. ¿Qué parte del corazón? Si se va a la cava superior, a la aurícula derecha. Se puede meter hasta la aurícula derecha. Y T4 cuando invade otros órganos del tracto urinario. Otra parte puede invadir el colon, puede invadir la pared abdominal, toda esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué estadio está este paciente? Esta es la tomografía, este es el riñón normal, este es el tumor. Este es el tumor, este es el cáncer, esta es la aorta y esta es la cava. La aorta y la cava. Entonces, miren, la aorta y la cava tienen que ser iguales, se deben ver blancos, ¿no es cierto? Y aquí dentro de la cava, ¿qué cosa ven? Una imagen
negruzca, ¿está bien? Dentro de la cava. ¿Qué estadio está? ¿Qué estadio está? T3B. T3B. T3C es cuando la vena está por encima del diafragma y se está yendo al corazón. ¿Está bien? T3B. Entonces, la tomografía es la prueba mucho más importante para hacer el diagnóstico de los cánceres. Entonces vamos a ver la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la neoplasia maligna más frecuente del riñón? Oncocitoma, solamente es el 3% de los casos de todos los cánceres. Carcinoma de células tradicionales no es el tipo histológico del cáncer renal. El cáncer renal también se denomina cáncer de células renales o también se denomina el hipernefroma, ¿no? Hipernefroma. En los niños, el cáncer es el tumor de Wilms, ¿no? O el nefroblastoma. Cáncer hipermoide no tiene nada que ver con el cáncer renal y angioperisitoma tampoco. La respuesta sería cáncer de células renal, a células claras, ¿no? Ese es el 75% del componente del cáncer renal. Entonces, aquí la pregunta 22 dice, ¿cuál es el tratamiento de un tumor único urotelial de la vejiga que no sobrepasa la lámina propia? Tenemos cáncer de vejiga, ¿no? Y cuando hablamos de cáncer de vejiga, vamos a hablar que los estadios de cáncer va a depender de de la invasión del cáncer sobre la pared de la vejiga. Entonces, cuando hablamos de cáncer de vejiga, vamos a hablar de estadio TA, T1, T2, T3, T4, y eso va a depender de cuánto invade el músculo. Encontramos un músculo que está, esto de imagen media marrón, ese es el músculo detrusor de la vejiga. Detrusor. Esto blanco que están viendo acá es la lámina propia. Y esto acá que están viendo inicial es el urotelio, el epitelio de transición. Epitelio de transición, la lámina propia y el músculo detrusor. Lo que están viendo blanco, amarillo es la grasa. Entonces el estadio del cáncer de vejiga depende de cuánto de profundidad invade este cáncer. El cáncer de vejiga, cuando no invade el músculo, se llama superficial. Cuando no invade el músculo, se llama superficial. Cuando invade el músculo, se llama invasor. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tengamos que sea superficial? El TA y T1. ¿Está bien? El T2, T3 y T4 invade la capa muscular y son los invasores. Cuando tenemos el cáncer de vejiga, aparte del TA y T1, tenemos lo que se llama el cáncer in situ. El cáncer in situ. ¿Cuál va a decir? Las tres, el TA, T1 y T in situ, son los cánceres superficiales. TA, T in situ y T1. Superficiales porque no invaden la capa muscular. ¿Cuál va a ser la diferencia? T in situ es como una úlcera, como la sífilis. ¿Está bien? T in situ es una úlcera que no invade la lámina propia. TA va a ser como una coliflor que no invade la lámina propia. Y T1 va a ser como una coliflor, pero que sí invade la lámina propia. Entonces, tenemos los tres tipos de cáncer superficiales: T in situ, el TA y T1. El T in situ es como una úlcera, el TA es como una coliflor y el T1 es como una coliflor, pero sí invade la lámina propia. De los tres, ¿por qué hemos dividido estos tres? Porque los tres tienen comportamiento diferente. El TA es el más diferenciado, bien diferenciado. Entonces es el que tiene mejor pronóstico. El T in situ es el que es histológicamente el más indiferenciado. O sea, es el que tiene peor pronóstico, porque es más indiferenciado. Y este cáncer in situ tiene tendencia a invadir la capa muscular. El TA, que es de mejor pronóstico, realmente cuando vuelve a recurrir, siempre es TA. Y el T1 es el intermedio de los tres, ¿no? Va a depender más que todo del grado de diferenciación para asemejarse al TA o al T in situ. Los tres son los superficiales. El T2 es cuando invade la capa muscular. El T3 es cuando ya se va por fuera de la vejiga invadiendo la grasa perivesical. Y T4 cuando invade otros órganos, llámese el recto, pared abdominal, ¿no? Entonces ahí tenemos los cuatro estadios. ¿Por qué es importante eso? Para el tratamiento.
Cuando el paciente tiene cáncer superficial, que es T1, T in situ, el tratamiento es RTU, resección transuretral. Resección transuretral es la RTU, cuando es superficial. ¿Cuál es el problema de esta resección transuretral? Que 70% de los casos recidiva, o sea, vuelve a recurrir la enfermedad. Entonces, para evitar la recurrencia en los cánceres superficiales, ¿qué hacemos? Para evitar esta recurrencia, damos medicamentos dentro de la vejiga. ¿Qué medicamentos usamos dentro de la vejiga para evitar la recurrencia? Esta recurrencia la evitamos dando medicamentos como son BCG y mitomicina C. BCG y mitomicina C. O sea, colocamos una sonda al paciente y colocamos BCG. ¿Qué cosa es BCG? Bacilo Calmette-Guerin. Bacilo Calmette-Guerin, que es la vacuna para tuberculosis. ¿Saben? Le colocamos una sonda al paciente y le colocamos dentro de la vejiga el BCG. Y eso va a producir, ¿qué cosa? Inmunoterapia. Una inmunoterapia intravesical. Entonces, obviamente aquí la pregunta dice, ¿cuál es el tratamiento de un tumor único urothelial de vejiga que no se repasa en la lámina propia? Cuando es superficial, RTU, resección transuretral. Y cuando el paciente tiene se hace esta resección, para evitar la recurrencia, colocamos BCG dentro de la vejiga, después de 6 semanas de tratamiento, de haberse operado. Y otra droga que podemos usar es la mitomicina C. Colocamos una sonda, le colocamos BCG y le colocamos mitomicina C. Mitomicina C y BCG. ¿Cuál es el problema de BCG? Si yo al paciente le coloco BCG, ¿qué le puede producir al paciente? Estoy dando alta dosis de BCG. ¿Qué le puede producir? Tuberculosis. Entonces, efecto colateral del BCG es que el paciente no se muera por cáncer de vejiga, sino se va a morir por tuberculosis. Por esa razón, el BCG solamente se da para casos, algunos casos. Y el BCG evita la recurrencia de un 70-80% a un 20%. Entonces, de 80 a 20%, ¿en qué casos lo darían? En los pacientes que tengan alta tasa de recurrencia y que sean muy agresivos. ¿Saben? ¿En quiénes darían? En cáncer ¿el más agresivo cuál es? Cáncer in situ. Porque la otra droga que usamos, que es la mitomicina C, en vez de pasar de 70% a 20% como BCG, de 70% lo reducimos a 40%. BCG reduce la recurrencia a un 20% y mitomicina C reduce la recurrencia a un 40%. Entonces, ¿quién es más efectivo? BCG. Pero BCG lo usamos solamente para los casos más graves. ¿Y cuál es el caso más grave? Cáncer in situ. Si el paciente tiene un cáncer de tipo TA y no es tan grave, entonces ¿qué usamos? Mitomicina C. Le colocamos dentro de la sonda en la mitomicina C y dentro de la sonda el BCG, ¿no? Y eso evita la recurrencia. ¿Qué pasa cuando el cáncer es invasor? T2, T3, T4, lo único que hay que hacer es sacar la vejiga. Eso se llama cistectomía radical. Sacar la vejiga del paciente para hacer la cistectomía radical. Entonces la respuesta acá, vamos a ver, ¿cuál es el tratamiento de un cáncer de vejiga superficial que no sobrepasa la lámina propia? Quiere decir que no invade la capa muscular, es la RTU, resección transuretral, ¿no es cierto? La cistectomía radical estaría en quién? En los pacientes que tienen cáncer invasor, o sea T2, T3 y T4. La radioterapia no sirve en cáncer de vejiga, la quimioterapia no sirve en cáncer de vejiga. No funciona. ¿Ya? La cistectomía parcial, el problema es que produce recurrencia. ¿Ya? Entonces, aquí el tratamiento sería RTU, y después la RTU, esperar 6 semanas para darle la quimioterapia intravesical. El tratamiento con quimioterapia intravesical con mitomicina o BCG. ¿Qué hace el BCG? Produce anticuerpos contra el cáncer de vejiga. ¿Y qué hace? Produce la mitomicina C, produce toxicidad al tumor de vejiga para evitar la recurrencia. ¿Ya? Quimiotoxicidad. Por eso uno se llama inmunoterapia con BCG
y el otro se llama quimioterapia con mitomicina C. Colocar una sonda y a través de la sonda se coloca el medicamento, ¿no?